Muy buen día con todos. Soy la señora Aurora Molina, profesora del curso Modelo de Ecuaciones Estructurales basados en covarianzas. Continuando con el aprendizaje, como les ofrecí, les he preparado un Excel, el cual les va a facilitar verificar la invarianza en función de una de las variables categóricas que ustedes pretenden clasificar. ¿Cuál es ese Excel que les he ofrecido y se los he mandado a sus correos? En este Excel tenemos información de qué cosa es lo que tenemos que preparar, hacer y al final obtener. En la primera casilla, A1, vienen las primeras indicaciones. Habiendo generado los grupos. ¿Esto qué cosa quiere decir? En nuestro ABOS, ya teniendo el modelo correcto, validado, verificado, viendo de que funciona correctamente y asumamos de que ese modelo está correcto, nos está diciendo de que tenemos que tener ya creado los grupos en el AIMOS. Y en esta ventana superior vemos que dice Escuela A y Escuela B. Estos son dos grupos, probablemente de una variable escuela, los cuales vamos a clasificar nuestro modelo para ver si funciona en ambos grupos. Previamente, lo que tenemos que saber es que si estas escuelas, estos grupos han sido creados, estos grupos deben de tener sus correspondientes bases de datos. ¿Cómo lo verificamos? ¿O cómo lo generamos? En la selección de Data File, observamos en una nueva ventana de que aparecen ambos grupos, Escuela A y Escuela B, cada uno identificado con su base de datos correspondiente, que en este caso es la misma, y se le identifica con la variable de agrupación, que como dijimos es escuela, representando el 1 a la escuela A y el 2 a la escuela B, y en N vemos la cantidad de alumnos que hay en cada escuela. De un total de 301, en la escuela A se tiene 156 y en la escuela B 145. Entonces, estas variables con estos grupos están correctamente identificados en el AIMOS. Volvamos al Excel. Nos dijo que hay que estimar y en estimación hay que marcar máxima verosimilitud, estimación de medias e interceptos y el emularate 6. Veamos qué es eso. En el AIMOS nos vamos a View, a análisis de propiedades, y en ese lugar lo que vamos a encontrar es una nueva ventana en la cual nos dice en las estimaciones que marquemos máxima verosimilitud y así viene por defecto. Luego, estimación de medias e interceptos, le hagamos un check y en el Emularate 6 también. ¿Correcto? Volvamos al Excel. Luego, el Excel nos indica que, y en las salidas, marcar el historial, las estimaciones estandarizadas, las correlaciones múltiples al cuadrado, los valores de los factores de pesos, las estimaciones de covarianzas y las estimaciones de las correlaciones. En AIMOS nos vamos a salidas y ya por defecto, o si antes se ha trabajado, tenemos las tres primeras. Luego vemos que hay que colocar el check en los pesos, en las covarianzas y en las correlaciones, siguiendo las indicaciones del Excel. ¿Correcto? Se terminó hasta aquí. Volviendo, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es ejecutar el análisis multigrupos, en el cual se van a crear 5 modelos de comparación. Eso ya lo hemos estado explicando bastante claro en las clases previas. Así que nos vamos a la ventana, al icono de
multigrupos, análisis de multigrupos y le damos clic. Al hacer clic, lo que nos está saliendo, nos está indicando, leímos, de que va a hacer modificaciones en cada una de las trayectorias y que sí estamos aceptando ello. Le decimos que sí, aceptar. Y aparece la siguiente ventana de multigrupos, en las cuales se van a generar efectivamente 5 nuevos modelos. El modelo de pesos, el de interceptos, luego el de medias, continúa con el de covarianzas y termina con el de residuales. Esto también ya lo hemos estado analizando y explicando. Continuamos. Le damos OK y se ha generado en el EIMUS, en nuestra gráfica de senderos, en cada una de las trayectorias que se han sido nombradas. Así tenemos de visual a cada uno de sus variables observables. En sus parámetros de regresión tenemos marcado con la letra A cada una de estas variables latentes. Sus varianzas han sido identificadas. Este 0 pertenece a la media. Estos valores los podemos visualizar dando clic a la variable y viéndolo en parámetros. Vemos que su media y su varianza están identificadas. Así en cada uno de los otros parámetros que los ha establecido. ¿Correcto? Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí sabemos. Continuemos. Luego, se supone que tenemos que generar nuestro modelo y veamos en las salidas. Veamos en las salidas, en el EIMUS. Corremos o ejecutamos en las estimaciones del modelo, dándole un clic y esperando de que la flecha roja se encienda, la cual podemos darle check. Y vemos que en los resultados no estandarizados, la escuela A y la escuela B no varía. Hay que tener en cuenta de que si yo estoy ya en estos resultados y le doy doble clic a las flechas, por ejemplo, en la parte inferior vemos que dice todos los grupos. Cualquier cambio que realicemos aquí va a generarse en los grupos. Vamos a salir un rato y vamos a entrar sin la salida, sin los resultados. Nos paramos en una de las flechas y vemos que regresión, el peso de regresión es, por ejemplo, en esa flecha A1-1. Y no está marcado todos los grupos. Cualquier cambio que yo haga aquí, si no está marcado todos los grupos, solamente se va a generar en la primera escuela porque así está especificado. O si marco la segunda escuela, va a generarse solamente en esa escuela. Como verán, cuando yo cambio de escuela, aparece el número 2 para la escuela B y en la escuela A aparece el número 1, la terminación del nombre. Por eso es que no dice todos los grupos. Continuamos. Una vez hecho esto, lo que vamos a trabajar es lo que dice el Excel. En el Excel nos dice, desde las salidas de EIMUS, copiar y pegar en A8, aquí, el resumen del ajuste del modelo completo. Así en EIMUS vemos las salidas y en esa ventana nos vamos a los modelos FIT y como indica el Excel, modelo FIT, vamos a ajustar esa ventana para que pueda visualizarse los resultados. El modelo FIT completo, piso en la parte superior y se me pone una línea punteada a todo el modelo, a todos los resultados. Le doy clic, botón derecho, le digo copiar, regreso a mi Excel y donde me ha pedido que ponga esos resultados, le doy control B chica. Y ya me los copió. Ahora me pide que en H8
copie el modelo comparativo completo. Veamos cuál es ese. Nuestro modelo comparativo completo está en modelo de comparación. Le doy clic en cualquier parte, copiar, regreso al Excel, control V chica y se pegó. Con estos resultados ya pegados en esta hoja de tablas, nos vamos a invarianzas. Y aquí, en D1, vamos a escribir cuál es nuestra variable de agrupamiento. Y dijimos que la variable de agrupamiento era la variable escuela. Entonces la escribimos acá, escuela. Ok. Debajo de ello nos dice los números de grupo. ¿Cuántos grupos tiene escuela? Escuela A y escuela B son 2 grupos. Y eso es todo. Con esos resultados ya podemos tener las interpretaciones de cada una de las varianzas configurables y la discusión final. Veamos estos resultados. Esta tabla de índice de ajuste que aparece aquí en pantalla nos indica que las invarianzas, las 4 invarianzas que va a analizar, invarianza configural, métrica, escalar y estricta. Luego, nos da resultados sobre diferentes índices, el chi cuadrado y entre paréntesis sus grados de libertad. Para la varianza configural, estos son los resultados. Los resultados son 115.084, que es el chi cuadrado, y entre paréntesis están los grados de libertad, que son 48. Esta tabla que estamos visualizando es una tabla de referencia que nosotros podemos copiarla y pegarla en nuestros informes. Luego, ¿qué viene para la parte configural? La parte configural nos dice los resultados de chi cuadrado sobre los grados de libertad, y al dividir 115.084 entre 48 nos da este resultado. Los valores del CFI de la parte configural es 0.924. ¿De dónde salieron estos valores? Estos valores salieron de la pestaña tabla, que se encuentran aquí. Aquí lo que observamos es que en el primer copiado del modelo tenemos el caso cuando no hay restricciones, y ya habíamos hablado de ello, cuando se llama restricciones. Y esto de aquí, semin, es el chi cuadrado, que es igual a lo que está apareciendo en este resultado de acá. Los grados de libertad son 48, conforme se indica, y chi cuadrado sobre los grados de libertad es este resultado. Esto es sin restricciones. El siguiente es para los pesos. El otro es de los interceptos, covarianzas, que en este momento no estamos visualizándolo en los resultados, y lo de los residuales. Estos valores de acá son los que han sido copiados aquí en esta tablita, a excepción de las covarianzas. El CFI, lógicamente, en nuestro EIMOS, que se ha sido copiado acá, en las salidas está un poco más abajo, en la parte de comparación, y aquí está para cuando no se tiene restricciones, para pesos, etc. Entonces, esos valores son los que están apareciendo aquí. Y el RMCA, que también aparece en esta tabla, y se encuentra aquí, un poco más abajo, el RMCA para cada uno de los modelos específicos. Es lo que está apareciendo al lado izquierdo de este resultado, y entre paréntesis el intervalo de confianza al 90%, que también nos lo proporciona EIMOS,
que son estos de acá. Ok, estos son prácticamente un copy-pega de la tabla de labels que ha sido copiada en el Excel en la primera ventana, en la primera hoja. Luego, ¿qué cosa es la siguiente tabla? La siguiente tabla, bueno, perdón, en esta primera tabla, los valores que se espera que se tengan tienen que seguir estos criterios de aquí. Y acá abajo van a salir. En este caso, como vemos, estos tres valores, incluyendo el estricto, es menor que 3. Pero recordemos de que cuando hablamos de las invarianzas, una está anidada dentro de la otra. Entonces, si la varianza configural se da, podemos hablar de la métrica. Si la métrica se da, podemos hablar de la escalar. Y si la escalar se da, podemos identificarla de la invarianza estricta. Entonces, en los análisis vamos a tener que tomar en cuenta ese criterio. Ahora sí, nos vamos a esa tabla de comparaciones. Esa tabla de comparaciones viene de trabajar lo que hemos pegado en la pestaña de tablas. Y esto es el incremento de chi cuadrado. El incremento de chi cuadrado, ¿por qué no tenemos este primer grupo de resultados? Porque se está refiriendo a los resultados de la configural. Y la configural no tiene respaldo de ninguna otra invarianza. Es la primera invarianza, por tanto no puede ser comparada y por consiguiente la invarianza configural también es llamada la invarianza base. Entonces, teniendo la varianza configural ya especificada, ya verificada, y la verificamos también aquí, verificando de que estos resultados cumplen con los criterios establecidos. Continuando, nos vamos a lo que es la varianza métrica. Y la varianza métrica en esta tabla de comparación, lo que podemos observar es que el p-valor, teniendo este incremento de chi cuadrado es la diferencia absoluta de estos dos resultados de aquí, 115.084 menos 123.222. Eso nos da un total de 8.138. ¿Ok? En forma absoluta. Lo mismo se trabaja con los grados de libertad. 54 menos 48 es 6. Y este es el resultado del incremento de chi cuadrado con sus grados de libertad. Y su p-valor es una fórmula. Es la distribución chi cuadrado basada en estos resultados. El resultado obtenido del 8.38 con 6 grados de libertad nos da estos resultados de acá. Entonces, este valor es mayor que 0.05, que son los criterios que estamos considerando. Cada uno de esos criterios en realidad tiene bases teóricas lo suficientemente fuertes mediante autores que ya anteriormente también se los he nombrado. Y este resultado del p-valor está justificándose para la varianza métrica. ¿Qué pasa con el CFI? El incremento, obviamente, es la diferencia de estos dos resultados. Y el resultado es 0.003. Y eso tiene que ser menor o igual que 0.01. Y está cumpliendo. Y con el RMCA, que es lo mismo, la diferencia de 0.065 menos 0.068, nos da 0.003 coincidentemente, y eso tiene que ser menor que 0.015. Ok, y así lo es, como estamos viendo. Solamente en estos resultados de la métrica podemos obtener que los tres casos están ok. Para los análisis,
lo que estamos haciendo es, en esta área de ejecución, estamos comparando si este valor de aquí cumple con estas características. Y cuando es verdadero, le ponemos un 1, y cuando es falso, le ponemos un 0. En este caso, en los 3 análisis es verdadero, o sea, todos están cumpliendo los criterios. Y por tanto, aquí estos valores, los 3 son 1. Después continuamos con la siguiente parte. Lo mismo ocurre con la invarianza escalar. Nos bota que el incremento de chi cuadrado tiene este resultado con 9 grados de libertad. ¿Y qué pasa con su P? Su P menor que 0.05. Como vemos aquí, es con muchos ceros adelante. Entonces es menor que 0.05. Por tanto, este resultado ya se convertiría en 0 en nuestra tabla de ejecución. Y así es, se convirtió en 0. Lo mismo ocurrió con el CFI y con el RMCA. Los 3 son ceros. Por tanto, la invarianza escalar no es viable. Y si no es viable la escalar, así los resultados de la estricta nos den positivos, como vemos acá, tampoco lo van a hacer porque una está anidada en la otra. La parte de acá ya viene a hacer que ustedes pueden modificarlo de acuerdo a los criterios. Esto es simplemente una forma de escribirlos cuando los 3 son buenos, cuando hay solamente 2 buenos y 1 malo, y en fin, cada uno de los resultados de los diferentes tipos de invarianza más la discusión, he puesto posibles formas de expresarlo. Entonces, cuando ya tenemos todo esto, solito se está generando los resultados en la parte inferior. ¿Y qué cosa es lo que nos está diciendo? Lo que nos está comentando aquí es que la invarianza configural, ¿qué cosa ha pasado? Se efectuó el análisis factorial confirmatorio para probar la invarianza de medición del modelo, considerando la variable escuela, para probar la invarianza configural llamada línea de base, y que propone que la escuela tiene una estructura unifactorial en sus 2 grupos, y se permitió que sus cargas factoriales, interceptos y varianzas de error se estimen libremente, obteniendo índices de bondad de ajuste adecuados, CFI igual a 0.0924, RMCA con intervalo de confianza del 90%, de 0.068 entre 0.052 y 0.084, y en un chi cuadrado sobre grados de libertad igual a 2.398. Esto es una manera de decirlo. Ustedes pueden interpretarlo y decirlo de alguna forma parecida, cumpliendo con los estándares especificados. Lo mismo ocurre con la invarianza métrica. Se dice que se confirma que existe invarianza métrica, ya lo hemos visto. Al restringir las cargas factoriales, igualándolas en cada grupo, el modelo mostró un buen ajuste cuando se le comparó con el modelo base, obteniendo índices de incremento de CFI menores que 0.01, incremento de RMCA menor que 0.015 y el chi cuadrado no significativo con P mayor con 0.05. Esta es otra forma de expresarlo. Así que ustedes pueden colocar cualquiera de las 2 metodologías. Y lógicamente, cuando nos vamos a la varianza escalar, dice, no existe invarianza escalar, dado que además de restringir las cargas factoriales e igualar los interceptos en cada uno de los grupos para ambos, mostraron al menos uno de sus índices de ajuste de comparación no apropiados. Y ya la invarianza métrica no puede ser analizada, porque esa no funcionó. Luego, nos expresa de alguna forma lo que es la discusión, diciendo,
Los resultados muestran un buen ajuste a los reactivos de la dimensionalidad propuesta por el modelo e indicaron que cuando los elementos de la estructura factorial se mantienen invariantes en función de escuela, los índices de ajuste fueron satisfactorios, pudiendo los resultados ser totalmente comparables entre los grupos y el cambio de la unidad sería equivalente entre ellos. Ok, con estos resultados ustedes pueden, como les digo, hacer los cambios pertinentes, si así les parece, en la forma de explicar cada uno de estos resultados. Espero les sirva. Dejo aquí el video.